Buenos días a todos, a todas. Tenemos el Observatorio de Comercio Exterior que realiza el Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora en su Servicio de Estudios Económico de ECOBA Estudios. Hoy presentamos el Observatorio Económico de Comercio Exterior del año 23, perspectivas en el año 24 y para el año 25. Bien, los datos que arroja el Observatorio de Comercio Exterior de Castilla y León, pues en los últimos 5 años las exportaciones han superado a las importaciones, alcanzando el mayor superávit del año 2020. A partir de ahí empieza una estabilidad y un decrecimiento de las exportaciones contenido, como vamos a ver a continuación. Lo que sí que es cierto es que Castilla y León se consolida como una región competitiva y excelente en su comercio exterior, sin lugar a dudas. Las exportaciones han crecido en el año 2023 un 15,9% respecto al año anterior, mientras que las importaciones se anotan un avance del 6,7%. Castilla y León es la comunidad donde más aumentan las exportaciones de toda España. Y si hablamos por las provincias, dentro de las exportaciones, las provincias de Valladolid y de Burgos despuntan por el volumen de sus exportaciones. Valladolid representa el 36,8% del total regional en euros vendidos, operando 1.646 empresas. Burgos representa el 21,2% del total regional en euros vendidos también, operando 1.854 empresas. Salamanca y Soria son las dos únicas que han visto minorar sus ventas al exterior, mientras que Palencia y Valladolid han visto los mayores incrementos, un 34,8% y un 30,7% respectivamente. Ávila, como provincia, continúa en los últimos puestos del ranking nacional y la exportación media por empresa es la más baja de la región. Con respecto a las importaciones, en las provincias de Valladolid y Burgos se despuntan por el volumen de sus importaciones. Valladolid representa un 52,5% del total regional en euros comprados, operando 3.678 empresas. Y Burgos representa el 21,2% del total regional en euros comprados, operando 3.051 empresas. 4 provincias, Ávila, Segovia, Soria y Zamora, realizan respectivamente menos del 5% de las compras al exterior de Castilla y León. Y Soria es la provincia con menor número de empresas importadoras de la región. Zamora, Segovia y Valladolid son las que más han aumentado sus exportaciones en el último año. Si hablamos de la balanza comercial de estas provincias, los datos de compras y ventas al exterior de cada provincia arrojan un saldo positivo en 6 de ellas y negativo en Ávila, Salamanca y especialmente en Valladolid. Valladolid se apunta a un déficit de 1.470 millones que implica que las exportaciones realizadas desde esta provincia solo cubren el 81,1% de sus importaciones y el mayor superávit lo tiene la provincia de Palencia. Dato importante es saber dónde se dirigen nuestras exportaciones. La mayor parte de las ventas al exterior durante el año 2023 se encaminaron mayoritariamente hacia Europa. Estamos hablando del 81,7%, muy por encima de América, Asia y África, siendo irrelevante la facturación a Oceanía. Con respecto a las importaciones, lo mismo, el mayor nivel de importaciones se realiza en Europa, el 81,4%. La balanza comercial por continentes, tenemos una balanza negativa con África y Asia y el mayor superávit, como es lógico, lo tiene el continente europeo. Las exportaciones por países, en este momento Castilla y León realiza o se caracteriza por su elevada concentración en un número muy reducido de países a la hora de vender. El 49,2% han tenido como destino 4 países fundamentalmente, Francia, Portugal, Italia y Alemania, y destaca por encima del resto Francia sin lugar a dudas. Bien, estos son los datos que arroja el Observatorio de Comercio Exterior del Servicio de Estudios de ECO. Estos datos se sitúan ante una situación macroeconómica dentro de lo que es a nivel internacional la situación que estamos viviendo en estos momentos. Está claro que el comercio exterior de Castilla y León presenta una clara revisión a la baja en el año 2023 y principios del 2024. Sin embargo, las perspectivas para todo el año 2024 son optimistas, preveyendo un crecimiento sostenido en el tiempo. La incertidumbre actual se basa en variables socioeconómicas que son palpables, están constatadas completamente a nivel mundial. El aumento generalizado de la inflación y de los tipos de interés en las economías más grandes, especialmente en Estados Unidos y en la eurozona.
un cierto estancamiento de la economía china y el conflicto bélico de Ucrania y Rusia, que ya lleva varios años. Recientemente nos encontramos con el ataque de Irán a Israel y de Israel a Irán, que se está tensionando más por la geopolítica global. Los conflictos internacionales producirán cambios en los flujos de mercancías con varias consecuencias. El incremento de los costes de transporte, sin lugar a dudas, con la consecuencia directa en los precios finales de los productos, la disminución de la demanda de productos y bienes en algunos países, la falta de contención de la inflación por la inestabilidad del precio del petróleo por el conflicto bélico en Oriente Medio, sin contar el incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero debido al aumento de las distancias recorridas y al incremento de la velocidad de los buques debido a este conflicto de Oriente Medio. Y además, a todo ello hay que añadir el calendario electoral a nivel mundial en el año 2024, que no ayuda y que ya se acerca a 100 países que van a celebrar elecciones de todo tipo en este año 2024. América Latina, El Salvador, Panamá, República Dominicana, México, Uruguay y Venezuela. Europa, con Finlandia, Eslovaquia, Lituania, Macedonia, Georgia y Moldavia. La India en junio, la Unión Europea, nuevo Parlamento en el mes de junio. África, especial en Sudáfrica, que será en agosto, aunque hay 18 territorios en África que tienen elecciones. Y en Estados Unidos, el 5 de noviembre como colofón a todas estas elecciones a nivel mundial. Existen unas amenazas además en el comercio exterior de Castilla y León que hay que tener en cuenta y que no hay que olvidarnos. La realidad geopolítica a nivel mundial, como hemos dicho, los avances tecnológicos y los cambios de hábitos de los consumidores, la inestabilidad financiera, los vaivenes de la política monetaria y la falta del control de la inflación, que aunque está bajando, todavía persiste a nivel mundial, los tipos de interés y el endeudamiento de los estados y de las familias, un incremento de los aranceles y de otras medidas proteccionistas y la disminución del consumo de familias y la apuesta por productos que vienen de China, mucho más baratos, que incrementan las importaciones y minoran las exportaciones. A pesar de toda esta realidad, hay razones para ser optimistas, a pesar de las incertidumbres existentes a nivel macro y microeconómico, ya que los suministros a nivel internacional crecerán debido a la estabilidad de las relaciones comerciales entre los productos y fabricantes de materias primas, suministros y bienes a nivel mundial, a pesar de algunas medidas proteccionistas existentes en algunos países. Con una clara ventaja. España y Castilla y León están menos expuestas a estas amenazas debido a que más del 70% de nuestras relaciones comerciales se centran en Alemania, Francia, Portugal e Italia, lo que hace que sea un comercio exterior estable y sin grandes sobresaltos. Lo que sí que es cierto es que existen oportunidades del comercio exterior en Castilla y León. Centrar la atención en los mercados cercanos a la región y en aquellos en los que hay más posibilidades de crecimiento, es necesario sumarse al objetivo europeo de fortalecer la cadena de suministro regional. Hay que buscar proyectos logísticos que disminuyan la huella de carbono y la apuesta por la reducción de costes impulsada por las inversiones digitales. Como conclusiones, al Observatorio de Comercio Exterior, podemos decir que la economía regional se ha comportado en el año 23 mejor de lo esperado, habiendo sido una de las comunidades autónomas con un mayor incremento de exportaciones, con un avance interanual del 15,9% y en donde la automoción ha sido determinante debido fundamentalmente a dos variables. Un aumento del consumo privado a finales de este año a causa del fortalecimiento del mercado laboral y la moderación de la inflación, aunque hay saltos, y también al incremento del Producto Interior Bruto muy superior al esperado y mejor a la media de los países de la Unión Europea. Todo ello, por supuesto, a pesar de variables como el aumento de los tipos de interés o una inflación que, aunque se ha ido moderando, no se ha reducido con la velocidad que se esperaba. Además, hay que tener en cuenta que existen otras realidades económicas que no ayudan, como son la demanda esperada por las empresas no es suficiente para incrementar la producción y, por tanto, su inversión. O la carestía de la cesta de la compra por la inflación y el encarecimiento de los créditos a causa de los todavía elevados tipos de interés y hace que el consumo no tenga la fortaleza suficiente. Las exportaciones se están debilitando por la realidad geopolítica, pero sobre todo por la realidad económica de la Unión Europea, en donde muchos países se encuentran con crecimiento nulo y algunos en recesión, lo que hace que importen menos productos y por tanto compren menos a España y a Castilla y León.
La repercusión económica de las perturbaciones del canal de Suez derivadas del conflicto en Oriente Medio. La nueva realidad en el conflicto con el ataque de Irán a Israel o de Israel a Irán, disparando las alarmas ante una subida del precio del petróleo en un momento en que se está logrando contener la inflación. Hay que tener en cuenta que más del 30% del petróleo lo producen los países de Oriente Medio. A pesar de esta alta incertidumbre, la caída hasta el tercer trimestre del 2024 del comercio exterior se prevé que será leve y contenida, gracias precisamente a la solidez de la economía europea, frente a otras muy dependientes de países donde los conflictos bélicos están desestabilizando sus cadenas de suministro. La pregunta que nos podemos hacer es ¿cuándo podrá volver a crecer de forma sostenida la economía regional? Los indicadores sugieren que la economía crecerá a partir de septiembre y tendrá un formato de V debido a varias causas. La estabilidad del comercio a nivel mundial, siempre que las tensiones geopolíticas y la incertidumbre política no limiten el alcance de la recuperación del comercio de Castilla y León. La disminución del precio del dinero, que pasará de un 4,5% a estar por debajo del 3%. Para ello, es determinante el posicionamiento del Banco Central Europeo respecto a la recesión de Alemania. Una inflación que se modera, aunque muy lentamente, la previsión de finalizar el año en una inflación cercana al 2,5%. Una mejoría de las exportaciones a partir del tercer trimestre del 2024. Pero existe una precaución que hay que tener en cuenta. Este crecimiento de la economía se producirá siempre que el conflicto de Oriente Medio no incremente el precio del petróleo con un efecto directo de aumento de la inflación a nivel mundial, provocando una gran inestabilidad económica en unos momentos en donde la Unión Europea se encuentra con un crecimiento económico plano, como decíamos anteriormente, y rozando la recesión de alguna de sus economías, de sus Estados miembros. Además, es una realidad que la economía regional depende del comercio exterior para su crecimiento económico, mejorando la balanza comercial, garantizar e incrementar la competitividad empresarial, por supuesto, crear empleo, sosteniendo el consumo del ciudadano castellano-leonés, verdadero motor de la economía. Para lograr la estabilidad y crecimiento del comercio exterior, es necesario reducir la excesiva dependencia de suministros en determinadas zonas geográficas. Hay que volver a localizar las empresas en el ámbito de la Unión Europea para garantizar la autosuficiencia de materias primas, bienes y servicios. La capacidad de las empresas de Castilla y León basada en la internacionalización para conservar sus relaciones comerciales ante la incertidumbre de los mercados. La base exportadora ha crecido de forma sostenida en los últimos años, haciendo que el entramado empresarial castellano y leonés afronte con una mayor fortaleza los posibles vaivenes comerciales a nivel internacional. Y hay que moderar los costes regulatorios y fiscales para que las empresas continúen invirtiendo en producir mejores bienes y servicios destinados, por supuesto, a los mercados exteriores. Y también hay que fomentar la competitividad, importante para la innovación del sector exterior de Castilla y León, a través de la digitalización, el incremento del número de empresas exportadoras, la diversificación de los mercados de destino y el incremento del valor añadido. En definitiva, no podemos seguir confiando solo en que el mercado europeo garantizará nuestras exportaciones de bienes y servicios. Tenemos que diversificar los productos y los mercados exteriores fuera de nuestro sitio de comodidad, que es la Unión Europea, para hacer que los bienes y servicios que produce Castilla y León se encuentren valorados a nivel mundial e impulsen el crecimiento económico y social de la región, de una forma sostenida en el tiempo, por supuesto, y garantizando el estado del bienestar de los ciudadanos castellanos y leoneses. Bien, estas son las realidades y las conclusiones que ha tenido el Servicio de Estudios del Colegio de Economistas de Valladolid para el Zamora. Me encuentro a su disposición a las preguntas que consideren oportunas. ¿Perspectivas de aumento para Castilla y León sin aplicación a Valladolid? Sí, por supuesto. Valladolid tiene una balanza comercial negativa por las importaciones fundamentalmente de la automoción. De acuerdo, ha habido un cambio importante en los sistemas de producción. Se está intentando pasar del motor de combustión al motor eléctrico y, por tanto, las importaciones se incrementan de una forma mucho más exponencial que las exportaciones para poder garantizar una producción mucho más importante en el futuro cercano, por supuesto, a finales de este año. ¿Prevé que se revierta esta situación? Pero, que si se prevé que se revierta esa situación de balanza comercial negativa. sí, por supuesto. Es un momento, simplemente es puntual sobre todo por el tema de que se tienen que adaptar, como estoy diciendo, las cadenas de fabricación de las empresas de automoción. Por supuesto, la gran ventaja que tiene en estos momentos Castilla y León
es que aunque están disminuyendo las exportaciones, y se está disminuyendo a nivel global y sobre todo a nivel de la Unión Europea, Castilla y León está teniendo una disminución contenida. Es decir, está creciendo de una forma contenida, está manteniendo sus empresas exportadoras en el exterior. La única cuestión es que tenemos, digamos, una situación de confort porque nuestras exportaciones están casi en un 85% o un 87%, si se me permite, el porcentaje final en la Unión Europea. Y la Unión Europea no deja de ser un sitio de confort porque no tenemos conflictos bélicos fundamentalmente. Lo que sí que es cierto es que para poder crecer Castilla y León y hacer que se crezca en su Producto Interior Bruto y por tanto la estabilidad económica y crecimiento económico de la región y de los castellanos hace falta abrir los mercados a otros continentes, que también es cierto hay que tener cuidado en estos momentos porque tenemos una situación geopolítica bastante compleja y que habría que esperar hasta finales de este año. ¿Alguna pregunta más? Pues muchísimas gracias por su asistencia, por su atención. El mes que viene, en mayo, tendremos el Observatorio de Industria Agroalimentaria y les esperamos nuevamente. Muchísimas gracias.